Muy bien, habíamos hablado en la sección anterior que el diptongo, ¿no es cierto?, no era otra cosa que la unión de dos vocales continuas en una misma sílaba. Si hablamos de la unión de dos vocales continuas en una misma sílaba, estamos hablando que el diptongo, como un tipo de concurrencia vocálica, pertenecería al grupo homosilábico, ¿no es cierto? Además, habíamos dicho que la concurrencia vocálica se define como aquella estructura, digamos, gramatical, ortográfica, en donde dos o más vocales pueden estar en una misma sílaba, ¿correcto? Entonces, dentro de las condiciones del diptongo encontramos, pues, de alguna manera tres clases del mismo, ¿no? El diptongo decreciente, el diptongo creciente y el diptongo homogéneo, ¿correcto? Pero para manifestar por qué se le dice decreciente, hay que manifestar que se le dice decreciente por la unión de una vocal abierta y una vocal cerrada. Y se le llama así porque, de alguna manera, al momento de pronunciar estas palabras, la boca se cierra, ¿correcto? El conducto vocal se va a cerrar. Y por eso se le llama diptongo decreciente. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra paisaje, ¿no es cierto? Entonces, aquí encontramos la unión de A e I, ¿no es cierto? Paisaje. Ahí está. Entonces se forma un diptongo decreciente por la unión de una vocal abierta y una vocal cerrada. Por ejemplo, EI, por ejemplo, la palabra reina, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos entonces, por ejemplo, la unión de una vocal abierta y una vocal cerrada. Por ejemplo, hoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra, coima, ¿no es cierto? Ahí está. Coima, ¿no? La persona que de alguna manera te quiere dar algún regalito por un beneficio. La coima, ahí está. Por ejemplo, ¿no? En las vocales AU, ¿no es cierto? ¿Cómo sería AU? Por ejemplo, la palabra, la palabra aullar, ¿no es cierto? Aullar, ahí está. Muy bien, ahí está, ¿no? La unión de estas dos vocales. Por ejemplo, en EU, la palabra reunión, por ejemplo, ¿no? Reunión, ahí está, ¿no es cierto? Y ahí está la unión de las vocales dentro del diptongo decreciente. También encontramos OU, por ejemplo, la palabra round, por ejemplo, ¿no? Round, ahí está. Profe, es una palabra monosilábica, sí, no se puede separar, ¿no es cierto? Ahí está, muy bien, round, ¿no? O también está la palabra tour, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se escribe la palabra tour? La palabra tour se escribe así, ¿no? Tour. Ahí está. Muy bien, también puede ser esto. ¿Listo? Entonces, eso representa al diptongo decreciente. La unión de una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿Correcto? Ese es el tipo de diptongo que se van a presentar acá. Muy bien. El segundo tipo de diptongo que encontramos es el diptongo creciente, que a diferencia de este, en vez de que la boca se cierre, la boca se va a abrir. ¿Y por qué se abre? Porque une, en este caso, lo inverso, ¿no? Una vocal cerrada más una vocal abierta, ¿correcto? Por ejemplo, en la combinación IA encontramos la palabra anciano, por ejemplo, ¿no? Ahí está. En IE, por ejemplo, encontramos la palabra, tiene, ¿cierto? Acá está, tiene, por ejemplo, ¿no? Ahí está, tiene, vocal cerrada, la I, y vocal abierta, la E. Por ejemplo, en IO, la palabra impío, por ejemplo, ¿no? Impío. Ah, no, pero no puede ser impío porque ahí habría hiato acentual. Por ejemplo, la palabra río, por ejemplo, ¿no? Me río. Río, ¿no es cierto? De reír, ¿no es cierto? O por ejemplo, por allí la palabra también lío, por ejemplo, ¿no? De una pelea, una disputa, lío.
¿no? Ahí está, también. Perfecto. Luego encontramos la combinación UA. Por ejemplo, Ruanda, ¿no es cierto? Un país africano, ¿no? Ruanda, ¿no? A ver, ¿cómo escribimos la palabra Ruanda? Así, ¿no? Correcto, Ruanda. Profe, ¿por qué no se puede separar? ¿Ah? Porque es la condición de los diptongos. Deben estar presentes en una misma sílaba, ¿correcto? Las dos vocales. Por ejemplo, UE sería la palabra fuente, por ejemplo. Fuente. Ahí está, ¿no es cierto? Fuente. O también puente. También está allí, ¿no? También puede ser allí la palabra puente, como les había dicho, ¿no? Puente. Puente. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien, es importante que recuerdes esto. Ahora, UO, ¿cómo sería con UO? Profe, la palabra búho, correcto. Por ejemplo, búho. Profe, no se van a separar, pero está la H, no interesa. La H no impide la formación del diptongo, por si acaso. Profe, ¿qué otra palabra con UO? Por ejemplo, otra palabra con UO sería la palabra quórum, por ejemplo, ¿no? Quórum, que implicaría de alguna manera la reunión de personas para llegar a una decisión. Quórum, ¿no es cierto? Ahí está. Quórum, por ejemplo, ¿no? Quórum. Ahí está. Y de esa manera es como se denota el diptongo creciente, ¿no? Se le llama así porque hay la unión de una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿Correcto? Es importante recordar eso. Y finalmente el diptongo homogéneo se le llama homogéneo porque une dos vocales cerradas. Pero es importante recordar que estas vocales cerradas deben ser siempre diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá se dan dos combinaciones. La combinación de iu, por ejemplo, la combinación de la palabra ciudad, o la combinación de la palabra ui, por ejemplo, la palabra cuidado, por ejemplo, ¿no? Ahí está la relación de ui, ¿correcto? No confundir, porque algunos se confunden. Profe, si hay dos vocales cerradas, siempre se forma diptongo, sí, pero las vocales cerradas deben ser diferentes. Si son dos vocales cerradas iguales, si son dos vocales cerradas iguales, se forma hiato simple, por si acaso, ¿ya? Entonces, hemos visto en esta parte tres tipos de combinaciones de los diptongos, ¿no es cierto? Diptongo decreciente, la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada. Diptongo decreciente, una vocal cerrada más una vocal abierta. Y diptongo homogéneo, la unión de dos vocales cerradas, pero estas vocales cerradas son diferentes, por si acaso, ¿correcto? Acá tenemos estas combinaciones y bueno, eso es lo que veríamos en esta primera parte, ¿correcto? En esta segunda parte, mejor dicho. Bueno, en la siguiente parte, ¿no es cierto? Ya hemos visto esta en la segunda parte. En la siguiente parte vamos a ver, chicos, algunas condiciones básicas de los diptongos y también vamos a hacer pues los ejercicios de nuestra separata, ¿no? Es muy importante eso, muchachos, ¿correcto?